Nos encontramos ante el Domingo de la Ascensión, un acontecimiento obviamente fundamental en la vida de Cristo y por tanto de los cristianos, del que podemos sacar tantas enseñanzas y tanto alimento para nuestra oración. Quisiera en esta breve meditación fijarme únicamente en una dimensión, un aspecto. Cristo regresa junto al Padre. Termina el tiempo de Pascua, en el que durante 40 días ha estado enseñándoles la nueva realidad de su cuerpo glorioso, una nueva manera de relacionarse con ellos. Les va mostrando una vez y otra que, aunque no le vean, está junto a ellos. Se les aparece y les muestra que sabe lo que les ha ocurrido, de qué han hablado. Les muestra que tiene un cuerpo que no necesita llamar a la puerta para presentarse en mitad del cenáculo, que puede comer aunque no lo necesita. En fin, otra dimensión no sujeta a nuestro espacio y a nuestro tiempo. Una vez enseñado esto, el Señor ya culmina su misión redentora y regresa junto al Padre. Sorprendentemente, el breve fragmento de San Mateo que leeremos este domingo nos transmite el encargo del Señor a sus discípulos antes de la ascensión, ir por el mundo entero, predicar el Evangelio a todas las gentes, evangelizar a todas, un encargo desmesurado. Y a partir de este momento ya pierden definitivamente la imagen física sensible del Señor. Podríamos pensar que por esa responsabilidad y por esa ausencia física, los apóstoles volverían a Jerusalén aplanados, tristes, preocupados, hiperresponsabilizados. ¿No? Nos dicen los hechos de los apóstoles que volvieron con gran alegría a Jerusalén. Bueno, esta alegría, según comentaba Benedicto XVI, solamente se explica por el hecho de que realmente han entendido que el Señor, a partir de su cuerpo glorioso, ya no les va a dejar nunca solos. Jesús promete: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Cómo será esto? Todavía no lo pueden entender, pero lo creen a pies juntillas. Lo comprobarán 10 días más tarde, cuando venga el Espíritu Santo y haga que en su interior empiece a estar Cristo y les dé el poder de confeccionar los sacramentos y de que nazca la Iglesia. Jesucristo, cuando vuelve junto al Padre, a la derecha del Padre, en lugar de marcharse de este mundo, toma posesión de la relación que el Padre tiene con el tiempo. Cristo es el Hijo eterno que ha entrado en el tiempo, en la encarnación, y se ha sometido a él, y ha ido creciendo paulatinamente en el vientre de María, luego ha nacido, luego ha ido cumpliendo años, ha ido aprendiendo cosas, ha ido madurando, sometido al tiempo. Y con la resurrección, con el cuerpo glorioso y con la vuelta al Padre, el mismo Cristo toma posesión del tiempo como lo tiene Dios, como lo tiene el Padre. Es decir, que para Cristo ya no existe un antes y un después. Así como decimos de Dios que es todopoderoso, que ha creado las cosas simplemente pensándolas y queriéndolas, que no hace como nosotros, que somos capaces de construir una casa a base de acumular materiales preexistentes, sino que los hace existir de la nada, los saca de la nada. Eso mismo realiza con el tiempo. El tiempo es una criatura de Dios, también está creada por Dios. Pensamos en el tiempo como una especie de llanura, de plano, de valle, cuando en realidad el tiempo es un punto. La memoria nos hace recordar el ayer, la imaginación nos hace suponer el mañana, pero ni el ayer ni el mañana existen. Solamente es real el hoy y ahora, es un punto. Y ese es ese punto es la creación constante de Dios. Todas las cosas existen porque están siendo creadas actualmente por Dios. El mundo, el universo no es algo que un día creó Dios y ya funciona con inercia propia, sino que está siendo pensado y querido actualmente por Dios, y no dejaría de existir. Ninguna cosa tiene en sí, en su concepto, en su esencia, la existencia, la necesidad de existir. La está recibiendo constantemente de Dios. Y el tiempo lo mismo. El tiempo existe el hoy porque participa,
está recibiendo del tiempo de Dios, de la eternidad de Dios, su consistencia. Por eso a partir de este momento para Cristo tampoco hay un ayer, tampoco hay un mañana, hay un hoy constante. Se hace coetáneo y conciudadano de todos los hombres de todos los tiempos. Aunque se difundan, se vayan en todas las direcciones los apóstoles, el Señor estará con ellos. Aunque cumplan años, aunque pasen los siglos, el Señor está aquí en la tierra. Por eso la ascensión no nos habla de un Dios Cristo que ha venido al mundo, ha cumplido una misión y ha regresado a la base, sino de un Dios que ha venido a este mundo y se ha quedado en este mundo. La ascensión nos deja alegres porque Jesucristo no se ha marchado y no se ha dejado solos, sino que hay una presencia de Cristo desde la encarnación hasta el final de los tiempos. Incluso se podría decir que hay una presencia, pero múltiples manifestaciones de esa presencia. Y quisiera referirme a 10 de ellas, así muy rápidamente. En primer lugar, Cristo sigue en la tierra, sigue entre nosotros a través de la liturgia. La confección de los sacramentos. Los sacramentos son la presencia de Cristo en la historia. Jesucristo dice a sus discípulos: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y vamos al confesionario y escuchamos: yo te perdono los pecados. Es el Señor el que actúa. Y antes que con ningún otro sacramento, con el sacramento del bautismo: id por el mundo entero y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se administra el bautismo, esa persona pasa a ser cristiana. Cristo empieza a vivir en su alma, empieza hace morada en su alma. Eso es vivir en gracia de Dios, eso es la presencia, la inhabitación de la Trinidad en el alma, que es la segunda presencia a la que me quiero referir. Por la gracia, el alma es morada del Espíritu Santo, que es una manera de decir de la Trinidad. Se apropia el Espíritu Santo, pero allí donde hay una persona de la Trinidad están las tres. Y esto nos cura de soledad. Esto hace que podamos en todo momento, la persona en gracia, que tiene a Dios dentro de sí, pueda mantener un diálogo constante a lo largo del día con Dios. Y pueda dejar que Dios actúe a través de él. Es un teóforo, un portador de Dios, como decía San Ignacio de Antioquía. Lleva a Dios en su corazón, lleva a Dios en su alma, le cura de soledad. Por eso al Espíritu Santo le llamamos Paráclito, consolador, que quita la soledad. Una tercera presencia de Cristo en nuestro tiempo es la Eucaristía. Dentro de los sacramentos, el más importante es el de la Eucaristía, porque no solamente se nos concede la gracia, sino que está el mismo Cristo sustancialmente. Y no solo en la misa, sino en las especies eucarísticas, después de la consagración de manera indefinida. Queda en el sagrario y podemos recibirle la comunión, hacer la visita al Santísimo, adorarlo, etc. Hay una presencia real de Cristo, una presencia que tiene su misterio de cómo se produce la transustanciación, pero también tiene su sencillez, lo puede entender cualquiera. Ese cuerpo glorioso de Cristo que no ocupa lugar, ese que está a la derecha del Padre, ese se puede señalar con el dedo cuando nos acercamos a la Eucaristía. Está aquí. O ese lo recibimos en la comunión y entablamos una relación personal con él. Es como la cercanía cerrada que tienen dos personas que coinciden en el trabajo y están cerca físicamente pero nunca hablan, y la cercanía abierta de esas mismas dos personas cuando en cambio se comentan sus preocupaciones, se hacen amigos. Eso pasa en la comunión. Bien, una cuarta presencia del Señor es en nuestro momento es Jesús en su palabra, en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muy particularmente en los Evangelios. Ahí lo leemos cada domingo y decimos palabra de Dios, o cuando leemos el Evangelio decimos palabra del Señor. Ahí está Jesús que nos habla, ahí está el retrato impresionista a base de manchas de colores del alma de Cristo, de cómo es Cristo. Los evangelios no son una especie de biografía al estilo moderno, no intentamos rescatar un pedazo de vida que se ha tragado de la historia. Jesucristo vive. Los evangelios son simplemente
un asomarse al el carácter, a la personalidad de Cristo, cómo es Cristo. Y quien aprende a hacer lección divina y aprende a entrar en las escenas del Evangelio, entra en el corazón de Jesús, entra en la mirada de Jesús, se enamora de Jesús y el Señor le transforma su cabeza y su corazón también a él. Hay una presencia evidente de Cristo en la Escritura. Los Evangelios, escritos por gente muy sencilla hace 2000 años, con el paso de los siglos mejoran incluso su estilo literario, pero sobre todo su contenido, su fuerza, su poder transformador. Nos habla de Cristo, demuestra que ahí está Cristo. Una quinta presencia del Señor en nuestro momento es a través de los pequeños. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Los pequeños son, por supuesto, los no nacidos o los niños, pero también son los ancianos, los enfermos, o los pobres, o los inmigrantes, o los ignorantes, o los desesperados. En fin, todas esas personas donde podemos reconocer el rostro de Cristo crucificado. Y cada vez que los cuidamos, asistimos, lo estamos haciendo con Cristo. Nos hubiese gustado hace 2000 años estar allí acompañando a la Virgen María al pie de la cruz, desenclavar el cuerpo del Señor, ayudarle a la Virgen a lavarlo. No pudimos hacer nada de eso, pero a cambio nos ha dado los necesitados para hacerlo a través de ellos con Jesús. Una sexta presencia de Cristo hoy es la comunidad de los cristianos. Donde 2 o 3 de vosotros se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es palabra de Dios, el Señor lo ha dicho así. Cuando 2 o 3 personas se reúnen para hacer la oración, se reúnen en una iglesia, se reúnen para estudiar el catecismo, se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Cristo. La comunidad es más que la suma de los individuos. No son 3, es una comunidad. No son distintas personas buscadoras de Cristo, sino que es Cristo, ahí está Cristo. Una nueva presencia de Cristo hoy, ya hace la séptima, es a través de la autoridad de la Iglesia. Quien si a vosotros os escucha, a mí me escucha, dice el Señor a sus discípulos. La enseñanza del magisterio, el gobierno de la jerarquía, los obispos, el Papa, ahí está Cristo. Tienen una asistencia especialísima de Cristo para gobernarnos. Podemos confiar, debemos reconocer ahí al Señor que actúa y que enseña. No profesamos el libre examen, ¿no? La lectura la libre lectura de la Escritura y la interpretación individual, sino que creemos, porque el Señor lo ha enseñado así, que hay una asistencia particular en su autoridad, en sus discípulos y en los sucesores de sus discípulos. Una presencia más de Cristo hoy es la conciencia, la voz de la conciencia, que es como una aplicación de la gracia. Dentro de cada uno de nosotros hay un montón de voces, es como una especie de mercado persa, donde escuchamos a la imaginación, a la memoria, a los deseos, a la misma razón, en fin, 1000 voces, y hay una más bajita de todas ellas que es la conciencia. Que si aprendemos a distinguirla de las demás y la escuchamos y la seguimos, vamos acompañando, nos dejamos llevar de la mano del Señor. Decía el cardenal Newman que la conciencia es el auténtico vicario, el primer vicario de Dios, representante de Dios en la tierra. Esto hay que entenderlo evidentemente bien, porque el mismo Newman decía: la conciencia tiene derechos porque tiene deberes. Esa vocecita es fiable en la medida en que se forma, en la medida en que uno presta atención, en que pide consulta en el caso de duda, de que distingue la conciencia cierta, que es totalmente segura, de la conciencia dudosa, en fin, un puñadito de cosas, ¿no? Los criterios fundamentales de la conciencia, que son estos dos, ¿no? Formarla y, en el caso de conciencia cierta, o sea, totalmente segura, después de haberla formado y puesto los medios, seguirla. Bien,
Un nuevo lugar donde encontramos a Cristo es en el cosmos, en la naturaleza, en la belleza de la naturaleza. La presencia de Dios, de inmensidad en todas las cosas, es eterna, es desde siempre. Pero a partir de la encarnación hay una presencia especial de Cristo también en las realidades materiales. Cuando vemos una montaña, cuando vemos pues las cosas que vio Cristo, un lago como este, una montaña como las que hay en el fondo, o cuando más concretamente miramos el cielo estrellado y vemos también la luna, esa luna es la misma que miró Cristo y esas estrellas son las mismas que vio Cristo. Están como bañadas de la mirada de Cristo. Cuando vemos una flor, cuando vemos un campo de trigo, cuando en la comida degustamos una carne o un pescado, un pan o un poco de vino, todo eso también lo conoció Cristo. Todo eso está iluminado por Cristo, tiene un simbolismo que nos habla de Cristo. Hay como una presencia de Cristo que lo impregna todo después de que ha pisado nuestro mundo y lo ha alegrado definitivamente con su presencia. Hay una mística en las cosas materiales. Y finalmente, por decir una última, la presencia de Cristo hoy en la Santísima Virgen. María, junto con el Señor, es una persona que está en el cielo con cuerpo glorioso. Y la devoción a María siempre es encarnatoria. A lo largo del año tenemos dos tiempos especialmente marianos, aparte del mes de mayo, que es una devoción bastante reciente, tiene apenas 5 siglos, pero los cristianos desde el principio han celebrado a María en los días previos a la Navidad, está gestando a Jesús, y en estos días que van desde la Ascensión hasta Pentecostés, está gestando la Iglesia. En estos días son días de plomo para los apóstoles, ya no tienen la presencia física de Jesús y no tienen todavía tampoco la asistencia del Espíritu Santo. Son como una especie de vacío, un paréntesis, en que los apóstoles van deseando, aumentando el deseo del Espíritu Santo bajo la tutela de María. Es un tiempo intensísimamente mariano. Hay en todas las imágenes de la Virgen una cierta presencia de Cristo, justamente porque María es la Madre y es encarnatoria, nos lleva siempre a Cristo. No nos despista de Cristo, no es opaca, no termina la devoción a la Virgen en sí misma, sino que nos lleva de la mano a Cristo. Y de hecho, pues todos nosotros podremos contar, seguramente muchos por lo menos, de cómo hemos ido a Cristo o hemos vuelto a Cristo a través de María. No estorba, sino que sirve. No acaba en sí misma, sino que nos coge de la mano y nos lleva a su Hijo. Bueno, son como 10 presencias de Cristo en este mundo hoy en día. Por eso entendemos que los apóstoles en la Ascensión, en lugar de quedarse pues muy tristones, muy huérfanos, muy solos, sin saber exactamente todavía cómo, pero estuviesen seguros de que Cristo no se había ido ya para siempre. No era un Dios que había venido a cumplir una misión y regresaba a la base y nos abandonaba a nuestra suerte, sino que había venido para quedarse para siempre.